Con un fraternal abrazo, como siempre, les saluda a ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado, en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, desde esta gran estación OMV Radio, en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Estamos viendo aquí en nuestra pantalla como fondo de nuestro programa las minas de Guadalupe Victoria, aquí en Ecatepec. Este es un lugar importantísimo que debe ser preservado como parte de la historia de nuestro municipio. Ecatepec, recordemos, también fue un municipio minero, en este caso de minas de Tezontle. Lamentablemente, vemos en esta misma fotografía cómo esta mina histórica, explotada desde la época prehispánica, está siendo rellenada de basura. Es un relleno sanitario. Ojalá las nuevas autoridades federales y municipales en Ecatepec rescaten este patrimonio histórico y además ecológico que son las minas, lo último que queda de las minas de Guadalupe Victoria en Ecatepec. Damos inicio a nuestro programa con la temática que nos ha caracterizado en su desarrollo, que es el Maximato, particularmente el tema de la guerra cristera, con todas sus connotaciones de violencia, de injusticia. Nuestra fuente hemerográfica continúa siendo el periódico Excelsior de aquella época. Nos vamos al número 3722 del sábado 28 de mayo de 1927, en la página 3, que Excelsior publicaba esta nota: tenaz persecución que han emprendido contra Tenorio. En el estado de Veracruz se estaba efectuando una tenaz persecución contra los rebeldes encabezados por el cabecilla Vidal Tenorio, levantado en armas desde hacía tiempo. El cabecilla sufrió varios descalabros, al grado de que su gente lo abandonó, contando ya solo con la mitad de hombres que le seguían. Se desató una gran cantidad de fuerzas militares a Tlacotalpan, región en la que Tenorio cometía sus fechorías. Tlacotalpan, famosa por ser la cuna de Agustín Lara. El general Arnulfo R. Gómez dirigía la batida contra Tenorio, por lo que salió del puerto. Se notificaba que la partida de Tenorio era la única que quedaba en el estado, pues las demás fueron exterminadas. Ese término terrible, exterminadas, el exterminio del contrincante. Hace referencia a esta nota al general Arnulfo R. Gómez, y volvemos a recordar que Arnulfo R. Gómez, junto con Francisco R. Serrano, postularon la bandera del antirreeleccionismo, que estaba siendo traicionada por Álvaro Obregón, quien pretendía reelegirse. Entonces, tanto Arnulfo R. Gómez como Francisco R. Serrano contendieron por la elección, por la presidencia de la República en contra de Álvaro Obregón. Y después se levantaron en armas, sobre todo Arnulfo R. Gómez, quien después de una persecución de muchas semanas fue asesinado por el ejército, también en condiciones muy lamentables, después de un juicio sumario. Y a Francisco R. Serrano, que al menos en su acción de Morelos del 2 de octubre de este año 27, no se le comprobó que se hubiera subvertido. A pesar de ello, por órdenes de Álvaro Obregón y de Calles, fue asesinado en Huitzilac, Morelos, con una decena de sus acompañantes. De tal forma que Álvaro Obregón llegó solo a la contienda presidencial, aunque también después fue asesinado. Los tres candidatos a esa elección cayeron asesinados. Nos vamos a la página 4, en donde Excelsior publica esta nota: el cabecilla el 14 intenta abandonar pronto el territorio
de la Nación, por Rómulo Velasco Ceballos, enviado especial de Excelsior, posiblemente un reportero fifí. Arandas, Jalisco, mayo 27. El enviado especial narraba que viajó durante 6 horas a Arandas, lugar situado en Los Altos, centro principal de rebelión en Jalisco. Señalaba que a lo largo del camino se observaba una gran desolación y no se veía que el trabajo agrícola se hubiera reanudado, pues los aperos de labranza se encontraban abandonados bajo cobertizos y en las cabañas enteramente abandonados. Según un rumor en la región, el cabecilla apodado el 14, uno de los más temibles rebeldes, estaba a punto de abandonar el país. A ciencia cierta se sabía que el día anterior, en el pueblo de Santa María, a 2 kilómetros de Arandas, el 14 ya no quería continuar la rebelión y rechazó la adhesión de 30 rebeldes a su causa. El 14 era uno de los últimos problemas que impedían la pacificación de Jalisco, según el reportero fifí, por lo que se le estaban dando fuertes y definitivos golpes. De un poco más categoría que el 14, el rebelde Hernández se hallaba en pláticas con el general Limón en Ayo el Chico, para poder rendirse como el secretario de guerra ofrecía, aceptando las amplias garantías en vida e intereses. Hernández era acompañado por 100 hombres, siendo el núcleo más numeroso en el estado. La partida de rebeldes que fue derrotada en Islahuacán, al verse ya sin elementos y sin dirección, se desbandó en San Ignacio, Cerro Gordo. El día anterior, a 4 kilómetros de Aranda, pasaron los generales Espiridión Rodríguez Escobar y Gilberto. Bueno, este personaje, el 14, guerrillero cristero, era muy popular y precisamente fue la imaginaria popular quien le asignó este apodo del 14. Pero ¿a qué correspondía este apodo? Los rumores, la imaginaria popular decía que porque con una sola bala mató a 14 enemigos. Otra versión, un poco más creíble, es de que en una ocasión el 14 se enfrentó a balazos con un contrincante, lo mató y entonces fue a esconderse. Y el jefe militar de la zona le mandó 14 elementos militares de su piquete a localizarlo, para aprenderlo. Entonces el 14, escondido entre las breñas, entre las rocas, asesinó a los 14 persecutores. Hizo un hato con cada una de las carabinas de estos 14 individuos y se las envió al jefe de operaciones militares y le dijo: cuando me quieras detener, mándame más de 14. 14 son muy pocos. Otra versión del apodo del 14 es que solo tenía 14 dedos en pies y manos. Por la región fue y sigue siendo muy popular el 14, en la región de Los Altos, Jalisco. En su página 10, Excelsior publica esta nota: Nicolás Fernández se interna en Chihuahua. Informes recibidos por viajantes en el norte del país aseguraron que la partida de alzados encabezada por Nicolás Fernández, ex villista, que mucha guerra ha dado al estado en Durango, volvió a internarse a Chihuahua, por la región de Villa Coronado. Fuerzas federales de la Quinta Jefatura de Operaciones Militares, en combinación con las defensas sociales del estado, salieron a perseguirlos y se sabía que Fernández aún no cruzaba la frontera, como se creía en un principio, sino que se hallaba oculto en espera de más elementos. En el número
3723 del domingo 29 de mayo de 1927 en primera plana, Excelsior publica esta nota, que es muy importante. Monseñor Orozco y Jiménez está en Estados Unidos, Guadalajara, mayo 28. El reportero afirmaba que podía asegurar por informes de personas dignas de todo crédito que el arzobispo de Guadalajara, doctor Francisco Orozco y Jiménez, se encontraba en Estados Unidos y gozaba de excelente salud. Recordemos que el cura Francisco Orozco y Jiménez, una vez que la Iglesia Católica hizo que sus feligreses fueran a pelear, a dar la vida por la Iglesia, pues se escondió, como muchos miembros de la alta jerarquía y mediana jerarquía, como muchos curas se escondieron y el gobierno lo buscaba. Dicha información le fue proporcionada al redactor por viajeros que coincidieron en la ruta del tren hacia aquel país con el arzobispo. Refirió que el prelado marchó en el tren Sudpacífico el día 8 de mayo, presuntamente en el convoy que siguió a aquel que condujo a la familia del señor presidente de la República cuando éste se dirigió a Estados Unidos para asistir al matrimonio de su hija Ernestina Elías Calles en Los Ángeles, California. Sin embargo, los agentes del gobierno mexicano prosiguieron sus pesquisas para encontrar a Monseñor Orozco en Guadalajara. Bueno, tal vez el gobierno en realidad no quería encontrar a Monseñor Orozco. ¿Cómo no lo encontró? Pues de estos temas continuaremos hablando en nuestro próximo programa, Golpe a Golpe, Verso a Verso, en esta gran estación OMV Radio, desde Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado. Muchas gracias por su atención.